¿qué tal? Yo soy Ver Monroy, te saludo desde León, Guanajuato y me da mucho gusto coincidir contigo nuevamente en este espacio para ver un devocional más. El tema que vamos a ver el día de hoy es generosidad a los grupos vulnerables y está basado en Deuteronomio capítulo 26 de los versículos 12 al 15 y le voy a dar lectura. Dice así: al tercer año, el año del diezmo, cuando acabes de separar todo lo diezmado de tus frutos, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman en tus aldeas hasta saciarse. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. Y no he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello ni en mi luto, ni he gastado de ello estando yo impuro, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová, mi Dios, y he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, en la tierra que fluye leche y miel. Y bueno, pues la idea principal es en base a la generosidad. Pero vamos a ver cómo podemos llevar a cabo esta acción de la generosidad. Yo no sé tú, pero al menos a mí a veces sí me cuesta ser un poco generosa en algunos casos. Siempre hoy en día, precisamente por lo que mucha gente ha abusado de otras personas en solicitar ayuda, es que hay como cierta desconfianza en el corazón, pero para eso tenemos la ayuda de Dios, para que pueda mostrarnos cuándo ser generosos y pedirle de su ayuda, para que igual en nuestro corazón podamos sentir el deseo de dar. Y entonces aquí podemos hacernos varias preguntas y vamos a ir contestando estas preguntas. Y la primera es: ¿de dónde debes dar? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un trabajo y recibes un salario, entonces dice en el primer versículo, dice: de lo consagrado es de lo que debes dar. Es decir, lo que tú puedes hacer es que cuando recibas tu salario, lo primero que hagas es separar. Bueno, aquí nos dice el diezmo, pero yo creo que hace un tiempo mi esposo me preguntaba: es que en una iglesia sí enseñan del diezmo y en otras no enseñan. Y le digo, bueno, pues yo creo que no es tanto si te enseñan o no te enseñan, sino más bien tú acércate a la palabra de Dios y platica con Dios, y porque Dios es un Dios personal. Entonces Dios no nos va a preguntar: a ver, ¿en tu iglesia enseñaron del diezmo o lo hiciste como se daba la norma en tu iglesia? No, o sea, es lo que tú sientas tú con Dios, cómo sientas el dar. Entonces, si tú dices, pues yo quiero apartar el diezmo como se menciona aquí, pues tú hazlo. Pero es como, ahora sí, como tú te pongas de acuerdo con Dios. Dice: separa una parte, y entonces es ahí donde de lo que debes dar es algo que tú separes primero para Dios. El ayudar a los grupos vulnerables no es tanto sino directo a las personas, sino tú lo estás dando porque Dios nos los ordena, entonces lo estás dando para Dios. Entonces puedes separar, dice, de lo que tú recibas. O a lo mejor si dices, no, pues yo no recibo dinero, pero recibo ciertos insumos, entonces tú separa de lo que tú recibas, separa lo que tú puedes compartir. Es decir, no compartas algo a lo mejor que sí no uses, pero que esté en buen estado, no lo que te sobra, sino de lo que tú recibes, de ahí aparta para que puedas compartir. No se trata de compartir las cosas viejas o las cosas rotas, las cosas que ya no usas en tu casa, sino algo que sea útil para las personas. Entonces, ya que ahora sí lo separaste, ahora viene la siguiente pregunta: ¿cómo debemos dar? ¿Con qué actitud? Y entonces es ahí donde en la Biblia nos enseña, en 2 Corintios 9:7, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría.
Es decir, cuando tú separes lo que ya decidiste dar y lo compartas, lo tienes que compartir con alegría. No lo tienes que dar, como dice aquí, por obligación ni de mala gana. Entonces necesitamos la ayuda de Dios para que nos diga, bueno, ya ahora que ya separé esto, lo voy a compartir y lo voy a compartir con alegría. Y aquí viene otra pregunta: ¿a quiénes? Ya que separaste, ya que vas a dar con alegría, ¿a quiénes se lo vas a dar? Leíamos al principio que menciona al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda. Dices, bueno, pero ¿qué es un levita? En el tiempo en donde está basado el versículo, dice que los levitas no poseían tierras ni heredad, puesto que su única función, su único trabajo era el de encargarse con todo lo relacionado al templo de Jerusalén, es decir, la adoración, la alabanza, los sacrificios, las ofrendas, todo lo que estuviera relacionado con el templo. Entonces ellos no trabajaban, digamos, en lo material fuera para obtener un ingreso, sino que estaban dedicados concretamente al servicio de Dios. Entonces es aquí donde tú puedes, de lo que recibes y separas, apoyar a algún siervo de Dios, alguien que sepas que está dedicado completamente al servicio a Dios. Hace tiempo mi mamá me decía que había recibido una bendición económica y que ella en su mente pensó en una muchacha que conocemos. Y esta muchacha, Dios le ha dado el ministerio de cuidar hermanas grandes. Entonces mi mamá me decía, Dios me puso en la mente a esta persona y es la que quiero ayudar, y bueno, se apoya en mí y me dice, ayúdame a transferirle el dinero, ¿no? Entonces es ahí donde Dios nos va a hacer sentir a quién podemos ayudar, ¿no? En este caso mi mamá decía, quiero ayudar a esta muchacha que sé que en estos días ha estado apoyando a la hermana por el momento de enfermedad en los que está pasando, ¿no? Entonces es ahí donde puedes tú ayudar a las personas que se dedican a trabajar en la obra de Dios. Pero dice también al extranjero, dices, bueno, a lo mejor no conozco muchos extranjeros, pero siempre habrá alguien que acabe de llegar a la ciudad o que esté pasando por necesidad. También dice al huérfano, a la viuda, también no solo los que pasan por enfermedad, sino a sus familias. Hay enfermedades muy desgastantes que no solo afectan al enfermo, sino afectan toda la familia a la que pertenecen. Al desempleado también es otra forma de si sabemos de alguien que está pasando por necesidad o escasez de que no haya trabajo, no hay un ingreso en su casa, pues es ahí donde tú puedes apoyar. Y sobre todo pues con la dirección del Espíritu Santo para que la ayuda llegue a donde se necesita. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la bendición que hay cuando practicamos la generosidad? ¿Cuál es la bendición en dar? Y eso dice en Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, el que sacie a otros también será saciado. Entonces es muy clara la palabra de Dios, el alma generosa será prosperada, es decir, que todo lo que emprendas va a ser prosperado en tu negocio, en tu casa, con tu familia, todo lo que hagas prosperará. Y también dice en Hebreos 13:16, y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con los que pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan al Señor. Y pues qué mayor bendición poder ser agradables a Dios, que Dios se alegre de que su pueblo, sus hijos, cumplen con lo que Él ordena o con lo que Él nos indica en su palabra, de ser generosos y de compartir y hacer el bien a los que pasan por necesidad. Y estas sencillas preguntas, pues a lo mejor dices, bueno, sí, soy generoso, pero a lo mejor no lo estás haciendo de forma correcta. Entonces yo te invito a que pues tú te analices, pienses hasta dónde estás llevando tu generosidad, para que así como dice en el versículo 14 que al principio leíamos en la cita de Deuteronomio, que podamos decir, he obedecido la voz de Jehová mi Dios y he hecho conforme a todo lo que me ha mandado. Que eso al final de todo esto podamos decir, he obedecido
la voz de Jehová, mi Dios, en lo que Él nos está invitando el día de hoy a practicar la generosidad. Entonces yo te invito a que te examines, le preguntes a Dios qué es lo que Él requiere, a dónde necesita la ayuda que llegue, y pues sobre todo pues que nos dé un corazón sensible a la necesidad de los demás. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este momento en el que tu palabra es dulce a nuestros oídos y en que nos invitas y nos ordenas también a practicar la generosidad. Te pido perdón por las veces en las que he cerrado mi mano, por las veces en que no he cerrado también mi corazón y mi oído a tu voz, Señor, pero yo te pido que transformes mi corazón por un corazón de carne, lo hagas sensible a la necesidad y que sobre todo, Señor, tú me guíes para ser generosa con quien se necesita. Espíritu Santo, recuérdanos lo que acabamos de aprender y ayúdanos a ponerlo en práctica, y que nosotros podamos decir al final de todo esto que hemos obedecido tu voz y que nuestro corazón sea agradable a ti. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Te invito a que compartas, te suscribas, nos escribas allí en los comentarios, y pues sobre todo que guardes este mensaje en tu corazón y lo lleves a la práctica. Bye.